Gracias por seguir con nosotros, lo invitamos a seguir participando. Le agradecemos, por supuesto, a quienes ya participan activamente a través de las redes sociales, nuestro hashtag a las 10 p.m, @Canal Antigua, nuestra cuenta. Esta noche nuestros analistas, Hugo Novales, @HugoNC, Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y por supuesto abrimos el tercero de nuestros temas, y es que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, tan solo un día después de hablar de sobrevaloración de la adquisición de 6 aviones Super Tucano de fabricación brasileña, habló de cuánto podría ser esa sobrevaloración. Según el presidente sería de entre 12 y 18 millones de dólares. El presidente de la República ahondó en sus sospechas que la compra de 6 aviones A-29 Super Tucano Brasil está sobrevalorada. A falta de firmar el contrato por 133 millones de dólares, el gobierno quiere analizar la compra que podría estar con un sobrevalor de entre 12 y 18 millones de dólares. Sí, nosotros tenemos información que nos permite deducir que sí hay una sobrevaloración en el precio de los aviones Super Tucanos. Aunque nos están diciendo que esto incluye el equipamiento, que incluye el entrenamiento, que incluye una serie de cuestiones, pero a pesar de eso nosotros seguimos pensando que sí hay una seria duda sobre sobrevaloración. ¿Cuánto de sobrevaloración? Eso es lo que no tendríamos que estimarlo, pero la sobrevaloración podría ir desde los 12 hasta los 18 millones de dólares. En todo caso, para eso es que el Ministerio de Finanzas ya fue instruido, y el Ministerio de Finanzas está en contacto directamente con la fábrica, con Embraer, que es una fábrica brasileña, porque estamos sospechando que también que esto podría ser la intermediación, que eso es lo que queremos aclarar. Entonces lo que nosotros dijimos es que ahorita eso está detenido. Se dieron 6 meses de prórroga más, porque el plazo para empezar a darle vía al préstamo ya estaba por vencerse, y el Ministerio de Finanzas lo que pidió fueron 6 meses más de plazo. En esos 6 meses más de plazo o antes nos van a servir para determinar efectivamente si hay la sobrevaloración que nosotros estamos sospechando en base a los indicios y la información que tenemos, y ahí tendríamos que hacer una decisión. Obviamente contamos con todo el respaldo de la fábrica. Ellos dijeron que estaban dispuestos a poner los números sobre la mesa para aclarar cualquier duda o cualquier indicio de sobrevaloración que nosotros pudiéramos tener, y eso se podrá hacer, yo espero, en los próximos 20 días. Ellos ofrecieron que van a venir al más alto nivel el ministro de Finanzas, y ahí vamos a tener la oportunidad de aclarar efectivamente si hay la sobrevaloración o si ha comprado otros equipos. Queremos conocer cuáles son, queremos saber exactamente para qué podrían servir y si son de utilidad para el pueblo de Guatemala. Esa es la pregunta que yo le planteo. ¿Es de utilidad para el pueblo de Guatemala hacer un contrato para adquirir este tipo de aeronaves? Se lo plantea usted, Hugo Novales. Gracias, Juan Carlos. Bueno, esa es la pregunta que hacíamos también ayer. Al final, sostengo todavía, hace falta que el presidente y que el gobierno en general justifique exactamente por qué se está haciendo esta compra. Lo de la sobrevaloración, pues obviamente es un riesgo grandísimo, sin embargo, mientras se aclare, pues no hay problema. Pero seguimos los ciudadanos guatemaltecos sin saber por qué se está gastando esta plata en estos aviones en particular. Y de nuevo, ¿por qué estos aviones? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no radares? ¿Por qué no otra cosa? O sea, al final pareciera que estamos dejando todo en manos del presidente y que él haga prácticamente lo que quiera con los recursos públicos sin saber exactamente para qué lo necesitamos. Tengo su respuesta en Twitter, Giovanni Frati, la tengo. Sí son necesarios. ¿Por qué son necesarios a su entender, Giovanni? Sí, obviamente el espacio aéreo guatemalteco está completamente abierto al narcotráfico. Aquí aterriza cualquier avioneta de cualquier país del mundo a la hora que le dé la gana, y no tenemos una sola respuesta, ni artillada ni no tripulada, para impedir la violación del espacio aéreo. Número uno. Número dos, el contrato es importante y es necesario. Yo creo que el gran problema de ese contrato es el proveedor local del mantenimiento de esos aviones. Habría que pedirle a Embraer que Embraer de manera directa le diera mantenimiento a los Super Tucano.
Y además el contrato me parece sí tiene un componente de radares. Entonces tener un espacio aéreo completamente abierto es una locura para la seguridad nacional, y habría que decir que le falta un componente muy importante a esa matriz de seguridad. Solo el 20% de la droga ingresa de manera aérea al país. El 80% de la droga que pasa por el territorio nacional pasa por el territorio marítimo nacional. La inversión más grande debería ser en mecanismos de control y detención marítimos, y luego en aviones. Estamos empezando al revés, estamos empezando por aviones y probablemente no equipemos a la Marina. Sin embargo, los aviones, en mi opinión, son necesarios. Y si vamos a tecnología, lo más sencillo hubiese sido comprar drones, ya sea norteamericanos o israelíes, y artillarlos, y con eso poder destruir aviones no tripulados que invaden el espacio aéreo. Vamos a las redes sociales, veamos qué nos dicen. Santiago Boche Sánchez, sobrevaloración, entonces hay delito, entonces que se haga la denuncia donde corresponde, porque si no hay omisión de denuncia. Así es. Gabriel Pallerés nos dice, a medio periodo presidencial se dan cuenta que hay problemas con los contratos, ¿será que habrá bono para pagar esto también? Miguel Ángel, pidiendo que se aprueben los bonos y malgastando el dinero en estos aviones, nos dice Lucrecia Marroquín. ¿Por qué hasta los 19 meses? Todo aquí siempre tiene un doble propósito o un interés. Nos dice Lilia Estrada, para combatir una parte del narcotráfico, pues igual en cualquier esquina la venden y eso frenará una décima del problema. Está refiriéndose al primero de los temas en cuanto a la legalización de la cannabis. Luis nos dice, dejaría de combatirse y legalizar su comercio, se entraría a una etapa de masificar el consumo mercadológicamente. Jorge Villatoro, ¿y por qué no piden una cotización en directo con las empresas? Pues eso es prácticamente lo que está diciendo el presidente, ¿no? De que van a llamar directamente al proveedor, a esta industria brasileña, preguntarle cuál es el verdadero costo de los supertucanos y por qué se hace bajo esta figura de contrato y cómo es que los números van a casar. Casan hubo, tomando en cuenta de que hubo otra administración y que ahora, pues quien tiene la potestad para sellar definitivamente el negocio es otra persona. Efectivamente, y la pregunta también que podríamos hacernos es cómo se avanzó tanto en la compra sin llegar, digamos, a identificar esta supuesta sobrevaloración. Es decir, esto no es algo que viene ahorita, viene del gobierno anterior y se fue cuestionada también en su momento la compra. Entonces, ¿dónde está, digamos, qué es lo que pretende el presidente al comunicar esto de manera tan tardía y justo en el momento en que está por cerrarse la negociación? Ahí tendríamos que preguntarnos si no hay algún otro tipo de demandas que están ocurriendo bajo la mesa. Dentro de lo posible, mientras más se maneje esto con más transparencia, mejor será. Llama la atención una cuestión, sin embargo, y es que no vino de la Contraloría un reparo, que en este caso todavía no le correspondía, no vino tampoco de la sociedad civil, no vino de los medios, sino que vino directamente del presidente. Esto, pues, hasta cierto punto llama la atención porque no hay un ente que esté fiscalizando lo que está haciendo el presidente, sino que aparentemente en este caso en particular es el gobierno fiscalizándose a sí mismo o fiscalizándose incluso a sí mismo. Entonces esto de por sí genera algún grado de sospecha. Yo le tengo una pregunta y se la planteo bajo el ojo crítico de uno de nuestros televidentes y me parece muy válida el cuestionamiento que hace Max de Guatemala. Pero comprando aviones, ¿cuándo en Camotán hay gente muriendo? El tema del hambre en Guatemala debe de ser prioritario. Hay que invertir tanto en aviones de alta tecnología, Giovanni Frati, cuando este país tiene algunas prioridades que son de vida. Sí. De vida como el hambre. Sí, hay que invertir en tecnología, sí hay que invertir en proteger el espacio aéreo. No hay ningún país que se respete en el mundo que no tenga la capacidad de impedir la penetración del espacio aéreo o el territorio, tanto aéreo, marítimo como físico, territorial. Y dos, no tiene absolutamente nada que ver la tecnología para defender el espacio aéreo con el tema del hambre. El hambre jamás la va a solucionar el gobierno. Y si hay algo que el gobierno hace muy mal, es reducir la pobreza. La pobreza se va a reducir con inversión privada y se va a reducir con un Estado de Derecho que el gobierno sí podría arreglar de una manera sustancial, pero que obviamente no lo hace porque no le conviene, porque tenemos 10.000 millones de quetzales al año de robos y de hurtos en el gobierno. ¿Cuál debe de ser la priorización del gasto? No hay tanto dinero como para hacerlo todo, Giovanni. ¿Dónde es que se debe de invertir?
salvaguarda de la vida humana y evitar el crimen violento, que tiene más de 6.000 crímenes violentos al año y más de 18 muertos diarios. La misma pregunta, Hugo, ¿en dónde se debe de invertir? No hay dinero para hacerlo todo, no hay dinero para comprar avión, pistola, barquito, todo lo que se quiere, más la gente que se está muriendo, más el acceso a la tierra, el acceso al agua. ¿Dónde se debe de invertir? Bueno, aunque coincido con Giovanni en que el tema del Estado de Derecho es muy importante, sí quiero hacer una acotación ahí, y es que parte de esta inversión debe ir también a atacar las causas de la violencia. En este caso no es solo la impunidad, tenemos el problema de la desigualdad, tenemos el problema de la exclusión, tenemos el problema de la falta de acceso a servicios. Sí, entonces, desde mi perspectiva, la prioridad debe ser la salvaguarda no solo de la vida humana, es decir, proteger, digamos, a la gente de las balas, sino proteger a la gente también del hambre, por ejemplo. Y me parece que el Estado sí tiene un rol que hacer en este sentido, pero esta es una discusión que nos podría llevar años, o que a mucha gente le ha llevado años y que no se ha resuelto todavía. Vamos a las redes y luego entramos en nuestra ronda final de análisis. Jonathan Ardón, ayer hacen pública la amenaza contra policías y hoy hacen público la sobrevaluación de aviones. Estarán tramando, se hace él una pregunta. Arturo Esquivel, narcotráfico es otra cosa y ninguna droga debe de legalizarse en Guatemala. Bueno, hay dos que son muy obvias, el alcohol y el tabaco. Son dos drogas y están legales en este país. Y le generan millones de quetzales de ingreso fiscal. Carlos Jacinto, insisto, si los aviones son contra el narcotráfico, que inviertan los gringos, nos dice Miguel Ángel. ¿Qué soberanía? Perdimos Chiapas, Soconusco y ahora Belice. ¿De qué soberanía se habla? Se pregunta Miguel Ángel. José Emiliano Orellana, conectarse con satélites de vigilancia con la NSA. Eric Barrientos, con estos millones podrían pagar indemnización a los jubilados del Estado. Estamos en espera, desorden para gastar el dinero, nos dice. Philip Chicola, nuestro compañero, también nos plantea uno de los temas. ¿Quién es el representante de Embraer en Guatemala? ¿A qué partido está cercano? Para mí es una forma de chantajear a todos, nos dice. Arnoldo Vázquez, que no se compren estos aviones, los guatemaltecos ya sabemos que es para hacer negocios obscuros. Frisley Decker López, hola, buenas noches, le doy toda la razón al presidente del futuro uso, pero porque dar tanta información de parte de él, es lo que él se pregunta. Ángel, aparte de las aeronaves del narcotráfico, el único peligro real son las naves extraterrestres, es lo que se comenta a través de las redes sociales. Entramos en nuestra ronda final de debate. Adelante, Hugo. Bueno, con el tema de los aviones creo que hemos tocado varias aristas. Primero, la cuestión de la transparencia en el gasto en sí. Eso es algo que debe resolverse. Qué bueno que van por buen camino, qué bueno que se está esclareciendo. Segundo, la pertinencia de la compra. A mí me parece que Giovanni daba argumentos muy interesantes sobre la pertinencia, pero hace falta también ver entonces cuáles son las prioridades de este gobierno. En este caso, la prioridad de seguridad obviamente es el ofrecimiento de campaña. Sin embargo, hay que hacer notar un tema muy particular. La compra de aviones no va a repercutir directamente en el bienestar ni en la seguridad de los guatemaltecos cotidianos. O sea, los aviones no nos van a proteger de los asaltos, de los robos de celulares, por ejemplo, claro. No nos van a proteger de las extorsiones. Del motoasaltante, sí, o sea, llora sangre, claro. Sí, llora sangre que tengamos fronteras tan porosas, que tengamos un espacio aéreo por el cual transita cualquier cantidad de cosas, pero tenemos que entender que esto al final no nos va a tocar directamente. Entonces uno se pregunta entonces también dónde están las prioridades del gobierno. Nuestro debate final, Giovanni Frati. Sí, hay que modernizar a la Fuerza Aérea Guatemalteca, por supuesto, hay que modernizar también a la Marina Nacional. Esos fueron dos campos fundamentales de la seguridad nacional que fueron completamente desatendidos por la guerra de guerrillas, que era una guerra de posiciones territorial y poblacional, y eso se ha dejado en negligencia por los 20, 30, 40 años, con tal vez la excepción de la movilización, digamos, de infantería a través de Hueys, digamos, Bell, ¿verdad? Creo que tenemos que entrar al siglo XXI. Yo, por supuesto, preferiría aviones no tripulados, mucho más modernos que esta tecnología, pero obviamente un avión tripulado es mucho más caro que estos aviones Super Tucano. Y número dos, estamos cometiendo una miopía, tanto turística como de seguridad nacional, como de ser los líderes en el mundo, al no legalizar nosotros antes que Uruguay.
Momento de despedirnos. Gracias a Hugo Novales, gracias a John Enfrati, a Philip Chicola, que también estuvo participando con nosotros a través de las redes sociales, pero sobre todo, gracias a usted por ser parte de este debate cada noche a las 10 p.m. Momento de dejarlo con el señor Ariel Amaya.